Alfonso Zárate, los usos del poder, presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario GCI, es una firma especializada desde hace muchos años en estrategia y comunicación política. Él colabora con el periódico El Universal, todos los jueves publica, léalo. Hoy está bien interesante lo que dice sobre esto que ahora va a comentar con usted y con nosotros. Alfonso, ¿cómo te va? Ya te pusimos ahí un poco el contexto para que le entres directo y sin perder más tiempo. Saludos muy cordiales. Igualmente para ti, Pepe. Bueno, creo que efectivamente ese elemento de contexto lo que nos dice es que de manera gradual, pero muy evidente, el presidente ha ido perdiendo esa capacidad para doblegar, para minimizar a sus adversarios. Y lo sabemos muy bien, Pepe, tú y yo, que el poder del jefe del Ejecutivo arranca exultante en el primer tramo de gobierno, pero conforme se va acercando el fin del mandato, va declinando ese poder presidencial. Aquí la sorpresa es que no se está dando esa declinación en el quinto informe de gobierno, sino ahora cuando apenas está por cumplir la primera mitad, y ya es evidente un notable desgasto. Por ejemplo, ¿en qué estaría enseñando ese desgaste? Bueno, por una parte en que los 30 millones de votos con los que fue electo hoy son muchos menos, que Morena y sus aliados no alcanzaron una mayoría calificada en la Cámara de Diputados que les habría permitido avanzar en lo que él se había propuesto, que era, digamos, la captura o la desnaturalización de organismos incómodos como el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Acceso a la Información o inclusive hasta el Banco de México. Y aquí subrayo que uno de los movimientos más alarmantes de este gobierno fue esa decisión de introducir de una manera tramposa un artículo transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para prorrogar el mandato del ministro Saldívar como presidente de la Corte y también prorrogar el mandato de varios miembros del Consejo de la Judicatura. Era evidente o es evidente la inconstitucionalidad del transitorio y sin embargo el presidente lo ha defendido diciendo que no se trataría de una reelección, sino de una prórroga, y también con la tesis de el hombre necesario. Solo Saldívar podría concretar la reforma judicial. Y bueno, este despropósito también fue visto como un intento para explorar con los mismos argumentos la posibilidad de prolongar el mandato de López Obrador. No se habría tratado de una reelección prohibida expresamente por la Constitución, sino de una prórroga. Y solo Andrés Manuel podría cimentar las transformaciones de rango histórico que están en curso. Sin embargo, la aprobación por la mayoría de Morena en ambas cámaras encontró un repudio por una parte de estudiosos, de constitucionalistas, pero también en la judicatura. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación se pronunció en contra y denunció la injerencia del Poder Legislativo en el Judicial. Y finalmente, como lo sabemos, y tras conocer que su prórroga iba a ser intransitable, el ministro Saldívar anunció que no permanecería más de la fecha para la cual fue elegido. Y luego, si nos movemos de la Suprema Corte al Tribunal Electoral y vemos que el presidente le pedía a los magistrados que renunciaran para hacer una depuración, y no solamente no renuncian, sino que además le dan un golpe al magistrado José Luis Vargas, el hombre de Palacio Nacional en el tribunal, y todo esto lo que nos dice es que el presidente está perdiendo esa capacidad para imponer su voluntad. Por no hablar del caso del INE, en donde también, ignorando las intimidaciones de Mario Delgado, el gerente de Morena, de Félix Salgado Macedonio y del propio presidente, los consejeros decretaron una interpretación apegada a la Constitución que impide la sobrerepresentación que en el pasado reciente benefició a Morena y mantuvieron las sanciones al Félix Salgado y a Raúl Morón. Y otro indicador del debilitamiento del poder presidencial es el hecho de que a pesar del golpeteo incesante que sufren, lo mismo organismos autónomos que instancias de la sociedad civil mantienen su compromiso ético. Estoy pensando, por ejemplo, en Mexicanos contra la Corrupción o México Evalúa. Así que, bueno, pues hoy creo que son cada vez más evidentes los fracasos en materia de economía, de salud,
de seguridad y este gobierno entró a su fase declinante. Y la pregunta que yo me hago, Pepe, es, ¿esto fue todo? Es decir, llevar las pensiones sociales a la Constitución, destruir instituciones de la negra noche del neoliberalismo, construir el nuevo aeropuerto de Tizayuca, el Tren Maya y la refinería Dos Bocas, ¿eso fue todo? ¿A eso se le puede llamar un momento estelar en la historia de México? ¿Esa fue la cuarta transformación que prometió López Obrador? Una transformación de las dimensiones de la independencia, la reforma y la revolución. Y bueno, pues la respuesta que yo doy es que eso está muy, muy distante de la famosa cuarta transformación que ofreció el presidente de la República. ¿Y esto podría en riesgo la continuidad de Morena en el poder presidencial, consideras tú? Sí, aunque ahí el factor, digamos, determinante va a ser la capacidad de las oposiciones, en primer lugar, de postular a un candidato o a una candidata que conecte con el electorado, que tenga una propuesta muy interesante hacia adelante, y bueno, varios otros factores que ya sabemos que van a influir. Yo creo que si bien la oposición digamos, es una caballada flaca, también en el caso de Morena, cuando vemos el caso de Claudia Sheinbaum, el caso de Marcelo Ebrard, ninguno de los dos son personajes carismáticos, ninguno de los dos tienen una conexión especial con el electorado, ni creo que tengan un gran desempeño como candidatos o como participantes en los debates que se programan a través de los medios. Así que el desgaste puede ser una gran oportunidad para interrumpir el propósito del presidente de heredar el poder a otro miembro de Morena. Y quizá algo que no había mencionado y que es también importante es que el solo hecho de que se haya anticipado la disputa por la sucesión muestra también este desgaste del poder presidencial. Ya el hecho de que antes de concluir el tercer año de gobierno se esté discutiendo tanto de la sucesión nos habla de esta suerte de agotamiento del régimen. Pero cuidado, Pepe, hay que recordar lo que ocurrió con Luis Echeverría, que en los últimos días de su mandato todavía decretó la expropiación de las tierras de los valles del Yaqui y del Mayo. Así que, digamos, yo no descartaría aún con ese debilitamiento un coletazo. Muchas gracias, Alfonso. Como siempre, es un placer escucharte. Un abrazo, Pepe. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.